Y ahora toca hablar del Espíritu Santo. Hemos hablado del Padre, del Hijo, las tres partes del credo. La cuestión del Padre tiene una problemática moderna, hemos visto, porque vivimos en una especie de nube cultural, de niebla, y aunque habría razones para pensar que es casi evidente creer en Dios, pero encuentro una dificultad. La cuestión del Hijo también hemos visto. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ahora el Espíritu Santo. El problema, yo diría, que con el Espíritu Santo no es tanto las circunstancias externas, sino a veces de nosotros mismos cristianos, incluso de los eclesiásticos, que no confiamos suficientemente en el Espíritu Santo. Bueno, no, esto es una acusación, pero vamos a poner en positivo, deberíamos confiar mucho más, creer mucho más. La Iglesia la ha hecho el Espíritu Santo y la hace el Espíritu Santo. De manera que tenemos que vivir con Él. Y lo que dice el credo es muy bonito. Tengo aquí el texto, precisamente del Kelly, de este libro que decíamos, donde están los credos antiguos. Aquí está también en griego, muy bonito, las distintas formulaciones. Y creo en el Espíritu Santo. En Nicea, el concilio de Nicea decía así, y en el Espíritu Santo, y ahí terminaba. Y después en Constantinopla se añadió esto que rezamos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor, que es el título divino, como lo mismo que Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, título divino. Dador de vida, que es la característica del Espíritu, que luego explicaremos mejor al explicar el término, lo que significa espíritu, ruá en hebreo, que procede del Padre y se añadirá, esto no está en Constantinopla, añadirá la tradición occidental y será objeto de un debate, luego quizás lo explicamos un momento, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto se subraya para decir que es que la misma adoración y gloria, la misma, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, por parte de Dios, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después, sencillamente, que habló por los profetas, lo veremos un poquito. Entonces, luego ya vienen obras del Espíritu, la Iglesia, el perdón de los pecados, la comunión de los santos y la vida del mundo futuro, que es, en cierta manera, pertenecen a la acción del Espíritu, pero eso lo veremos en otra sesión. Entonces ahora estamos con el Espíritu. Primero, el Espíritu en relación a Jesucristo. Jesucristo lo anuncia, sobre todo en el sermón de la última cena, que recoge San Juan, cuando anuncia que va a venir otro Espíritu, que les revelará todo lo que necesitan, que les recordará todo lo que les ha dicho, que también cuando estén ante los tribunales y tengan una dificultad, no tienen que pensar que les dirá lo que tienen que hacer. Ahí habla ya de ese carácter como carismático, del Espíritu que impulsa, ¿verdad? Señor y dador de vida. Y en relación con Jesucristo, claro, hay tres momentos importantísimos del Espíritu. Primero, Jesucristo hecho hombre. Primero, la encarnación, que es por obra del Espíritu Santo, como dice el credo, lo dice aquí. Se encarnó por obra del Espíritu Santo. La encarnación es obra del Espíritu Santo, acción. El Hijo tiene una relación eterna con el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además, en cómo se produce en la historia, cómo se manifiesta, el Espíritu actúa en lo que es la encarnación. Se encarnó en María por obra del Espíritu Santo. Después hay una escena muy importante, porque Jesucristo significa, Jesús es el Cristo, significa Jesús es el ungido. Está prometido como Mesías y hemos visto también como Hijo de Dios. Se manifiesta como Hijo de Dios, pero está prometido como Mesías en la Biblia. Y hay un momento en el cual esto se hace patente, que es en el bautismo. Cuando el Señor va, que además es el inicio de la vida pública, va donde está Juan el Bautista y dice, se quiere bautizar. Entonces, al bautizarse, recibe, se abren los cielos y vio una paloma que se botaba. Vio Juan el Bautista, que dará testimonio. Este es el Mesías. ¿Por qué? Porque ha visto que es así, que lleno del Espíritu Santo va a iniciar en ese momento la vida pública. Es decir, dentro de esta economía de cómo se manifiesta el Espíritu en la historia, el momento del bautismo del Señor es cuando empieza a predicar con eficacia, llega a los corazones también por la ayuda del Espíritu Santo. Después hace milagros y en particular expulsa a los demonios. Dice, bueno, el Señor le dice, esto es porque ha llegado el dedo de Dios, Digitus Paternem Textere, recuerda el himno al Espíritu Santo. Es decir, hay como en la vida de Jesucristo, que antes ha sido como privada y sin relieve especial, ahora de repente hay como una especie de dinamismo externo que está causado por el Espíritu Santo.
Y luego el tercer momento, decimos la encarnación, el bautismo, el tercer momento es en la resurrección. Señor lleno del Espíritu Santo, ya quizá antes en la muerte, porque es notable también cuando San Juan le ve morir, dice, le atravesaron con una lanza y vio salir sangre y agua. Le da mucho relieve a esto, dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros creáis. De alguna manera está viendo una profecía de Ezequiel que es del templo de Dios, del nuevo templo de Dios, que es Jesucristo, del costado va a salir el agua que fecunda toda la vida, Señor y dador de vida. Entonces, el Señor muerto y sobre todo resucitado. La resurrección es obra del Espíritu Santo, Jesucristo pleno también con el Espíritu Santo es un anuncio de lo que será también nuestra resurrección, por obra del Espíritu Santo. Y entonces, en el encuentro con los apóstoles, sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Ya los apóstoles comienzan a recibirlo, ya de alguna manera lo habían recibido un poco en la vida pública, pero ahora ya es la vida de la Iglesia, la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, que luego de manera solemne se hace en Pentecostés. Claro, Pentecostés es el momento grande de inicio de la vida de la Iglesia. Ya de una manera pública, solemne, viene el Espíritu Santo sobre todos congregados. Además es muy bonito porque se reparten las llamaradas y explica un poco cómo es. La Iglesia es cada uno que tiene el impulso del Espíritu y todos juntos. Es cada uno, el carisma y la institución también está aquí. Cada uno lo tiene y lo tienen todos. Y es el mismo. Tiene que ser el mismo. Cuando una persona funciona, diríamos que no concuerda, que no comulga, que no, pues no tiene el Espíritu de Dios, que no es de división, sino de unión. Lo dice San Pablo también, todos los carismas unen, todo lo que tiene cada uno. Entonces cada uno recibe el Espíritu Santo para ser identificado con Cristo. Y ahora viene aquí un aspecto que no podemos desarrollar, claro, hermosísimo. Primero, recordar que ruá, la palabra espíritu es un poco distinta en hebreo que en castellano, en griego, neuma, el significado. En hebreo más bien es la vitalidad que tienen los seres, ¿no? Dios da un ruá, y al hombre también, un ruá que es una vitalidad, que conecta con el tema de Señor, dador de vida. No simplemente espiritual en el sentido de espíritu no material. No, aquí lo que significa es la vitalidad que a uno le hace vivir. Entonces, los seres vivos tienen vitalidad, pero aquí se está hablando del Espíritu de Dios. O sea, Dios mismo tiene una especie de vitalidad propia, misteriosamente ahí anunciada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Vale? Pues de alguna manera esa vitalidad, esa capacidad de dar vida, se asocia al Espíritu Santo. La vitalidad misma de Dios, que ahora la va a recibir, la ha recibido el Mesías, con razón, porque es Hijo de Dios, pero además en cuanto hombre, y la vamos a recibir nosotros. San Pablo juega un poco con esto, porque dice, el espíritu que tenemos nosotros, el viejo, vamos a decir, el de la creación, que Dios nos ha dado, que nos ha hecho seres vivos, es impulsado, sustituido, vamos a decir, aumentado por un nuevo espíritu que nos eleva, que nos hace hijos de Dios, que nos permite rezar y obrar en el espíritu. Es precioso esto, y es importantísimo para la vida cristiana, y digo, es muy importante que lo vivamos así, y que además que nos dejamos llevar, que lo oigamos con ese espíritu de comunión, porque si no, romperíamos la Iglesia, y no sería el Espíritu de Dios. Muy bien, Ruá, Señor y dador de vida, y que habló por los profetas. Bueno, una pequeña, hemos dicho, hacia el siglo VI, quizá un poco antes, un poco después, en el credo se utiliza esto que va a ser motivo de fricción con el oriente cristiano, que procede, el antiguo credo decía, del Padre. En la tradición occidental se añadió del Padre y del Hijo, sin tener polémica, pero luego en Oriente se quejaron de que ahí se había modificado el credo, que se había hecho mal, incluso hicieron de eso una división teológica. No hay tal, porque no hay un espíritu de división en esto, no se intentó hacer con eso y realmente no hay. Todo procede del Padre al final, que es el origen, pero el Padre a través del Hijo, el Hijo interviene también en el Espíritu. Nosotros entendemos con San Agustín, la Trinidad tiene algo que ver con ese, y el Espíritu Santo con ese amor del Padre y del Hijo. Y nos queda comentar brevísimamente esto, que habló por los profetas. El Señor había dicho, Él os explicará, Él os dirá lo que hay que hacer. Y eso, de alguna manera, esa escucha del Espíritu, ese orar en el Espíritu, también entender la Escritura en el Espíritu. El Espíritu provoca, vamos a decir, la inspiración
y la inteligencia que tienen los escritores sagrados para hacer lo que Dios quiere, expresar lo que Dios quiere, y también provoca la inteligencia para entender las escrituras y para entender la Iglesia y para entender el sentido cristiano y el evangelio, para transmitirlo y para entenderlo. Nosotros creemos y para interpretarlo, creemos en una acción del Espíritu presente en la Iglesia, que también es el fundamento de esa misión del magisterio, de velar por la doctrina, por la autenticidad de la doctrina. Con este juego que hemos dicho, el Espíritu Santo está repartido, actúa en todos, y es el mismo Espíritu, Puede que en un momento dado uno vea con una gran claridad, sea impulsado, como ha habido en la historia, eso se ve en la historia de la Iglesia, a hacer algo, a aportar algo que es auténticamente cristiano. Y que con el discernimiento y con la unidad acaba formando parte de la unidad de la Iglesia. Si fuera una cosa que rompe, si fuera una cosa, no sería del Espíritu Santo. Se da, pero es muy importante, y sobre todo en esta situación nuestra hoy, digamos, de disminución del cristianismo como institución y de disminución también de efectivos, vamos a decir, tenemos que vivir más en el Espíritu. No, nosotros no confiamos en las cuestiones humanas, confiamos en el Espíritu. El cristianismo es vivir en el Espíritu, la Iglesia vivir en el Espíritu.